Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de lo complicado que puede ser descansar y relajarse en China. En el último vídeo os contamos que el domingo hubo que trabajar para poder tener más días libres por el 1 de mayo. Esto puede ocurrir varias veces al año con diferentes festivos, es algo a lo que la sociedad china está ya muy acostumbrada, pero algunos están diciendo que este año se están produciendo más quejas de lo habitual. Hasta los medios estatales más importantes se han hecho eco de la situación y nos da la impresión de que podría ser un fenómeno significativo. A lo mejor es que los chinos se están hartando de trabajar tanto, posibilidad que ya valoramos en el vídeo sobre la explotación laboral de las jornadas 996. A mí durante estos años me ha tocado muchas veces esto de las recuperaciones por los días festivos y tanto yo como Lele y muchos otros chinos casi preferimos no tener esos días libres seguidos y que no nos toquen los fines de semana. Porque a veces, y esto es de lo que se queja mucha gente, trabajar un sábado o un domingo para alargar el puente hace que estés mucho más cansado y además te rompe la rutina. Además, esto en buena parte se hace para apoyar el desarrollo del turismo y hay cada vez más presión por todas partes, desde los medios de comunicación, tus colegas de trabajo, tus amigos, tus familiares, para que viajes en esas mini vacaciones. Pero ¿qué pasa? Que suele estar todo lleno de gente, entre otras cosas porque en esos festivos la autopista es gratis. Nosotros casi nunca vamos a destinos turísticos esos días porque nos resulta muy difícil disfrutar de la experiencia. A ver, una pequeña aclaración. Cuando grabamos este vídeo estábamos muy cansados. Habíamos pensado otro tema, pero al final lo dejamos para más adelante, porque Javi estaba de resaca por las comidas y cenas con mis familiares. Yo creo que lo intenté disimular bastante bien, pero la verdad es que llevaba un viacrucis tremendo por dentro. Al principio a lo mejor me notaréis más lento de lo normal, que ya es decir, pero aguantad conmigo que yo creo que luego se pone más interesante. Claro, nosotros debido a nuestras circunstancias laborales podemos viajar en otros momentos del año, pero gran parte de la población solo tiene esos días. De todos modos, insistimos en que desde nuestro punto de vista somos cada vez más los que piensan, ¿para qué? ¿Merece la pena toda esa complicación, todo ese jaleo por unos pocos días libres? Lo que pasa es que en China y también en algunos países vecinos hay mucha presión para trabajar y ganar dinero. Que sí, Javierto, que esto ya nos lo has dicho muchas veces en los últimos vídeos, pero es que hay que insistir, porque si no a lo mejor luego vienes y te llevas un susto. Yo durante mis primeros años en China era mileurista, ganaba una cantidad que estaba bien para las ciudades en las que viví y trabajaba más bien pocas horas que podía organizar con cierta flexibilidad. Con eso me sentía el rey del mambo, pero claro, Lele no trabajaba y poco a poco me fui dando cuenta de que en realidad los chinos ganan más de lo que dicen las estadísticas, porque aquí el gobierno no tiene tanto control sobre los ingresos de la gente y tampoco se cobran tantos impuestos. De hecho, muchísimos pequeños negocios no pagan impuestos porque parece que no llegan al nivel mínimo de ingresos, aunque sabemos que parte de ellos lo hacen o incluso lo superan con creces. Al poco de conocerla, la madre de Lele ya me decía, tenéis que ganar entre los dos por lo menos 2.000 euros. Y yo decía, sí hombre, 2.000 euros en China, mira esta, qué exagerada. A ver, ya sabéis que la madre de Lele también tenía su propio negocio y yo pensaba, bueno, estas son cosas de emprendedores, que a lo mejor ella está negociando conmigo y me pide 2.000 cuando en realidad se conforma con 1.500 o menos. Pero ¿qué pasó? Que luego, incluso en las zonas rurales del pueblo de Lele, aquí en las afueras, a lo mejor conocíamos a alguien, empezábamos a conversar, me preguntaban por mi trabajo y por mi salario, que es una pregunta que suele surgir con facilidad, y cuando le respondía, algunos reaccionaban en plan, uy, pues no es tanto para un inmigrante formado. Y yo ahí ya empecé a pensar, uy, para cuando este agricultor me dice eso, a lo mejor es que debería espabilar. Además, yo no tengo el mismo nivel de ayuda que disfrutan muchos hombres chinos por parte de su familia. Mis padres están muy lejos y todo es mucho más complicado en ese aspecto. Al mismo tiempo, no tardé en darme cuenta de que había mucha gente haciendo trabajitos extra y me di cuenta en parte porque a mí también me los ofrecían. Esto también me pasó cuando era estudiante, aunque os recuerdo que trabajar con ese visado es ilegal. Y algunos estaréis pensando, claro, hacen otros trabajos porque se gana poco, y sí, en muchos casos es así, pero la gente que tiene un buen salario también lo hace. Por ejemplo, ayer tuvimos aquí la cena de despedida en el pueblo de Lele, porque hoy ya nos vamos de vuelta a Changsha. La organizamos en un restaurante de unos conocidos que cocinan muy bien, pedimos unos cuantos platos y nos quedamos a gusto, y nosotros pensábamos que ese era su trabajo, porque es un restaurante grande, pero resulta que no, que ellos aparte tienen trabajos de oficina con unas condiciones que están muy bien para esta localidad. Por cierto, aquí es donde os contamos que está
estaba embarazada y aunque estamos muy felices con bebé, ahora tenemos más presión para trabajar. Y por si fuera poco, ayer mientras estábamos en la cena volvieron a sacar el tema del segundo hijo. A Baby todavía no le han salido los dientes y ya están pensando en un hermanito o hermanita para ella. En los últimos vídeos ya hemos estado hablando un poco de lo estrechamente relacionadas que están la vivienda y la educación, porque de hecho mucha gente compra el apartamento mirando a las escuelas que hay alrededor. Y eso que hablamos de escuelas públicas, aquí lo privado todavía no se lleva apenas. Pero con esta competencia tremenda que hay para tener la mejor educación posible y el mejor trabajo en el futuro, pues no queda otra. Yo me he sorprendido un poco de ver hasta qué punto me puedo explotar a mí mismo por decisión propia, entre comillas. Aunque ya os estamos diciendo que esto no solo depende de las decisiones personales. Hay todo un ambiente que te empuja a estudiar más, a trabajar más, a esforzarte más, a sacrificarte más, y para algunos, si no lo haces, es como si no estuvieses viviendo realmente. Como si estuvieses desaprovechando el tiempo. A ver, también es verdad que no estamos todo el día trabajando al 100% de intensidad. De hecho, China no tiene unos niveles de productividad demasiado altos. Y tampoco es el país del mundo donde más horas se trabajan. México, por ejemplo, está por delante. Y además aquí muchos empleados se pueden permitir una siesta en sus jornadas que puede ir desde unos minuticos hasta un par de horas dependiendo del nivel de control de la empresa. Aún así, nosotros no vamos a justificar ni blanquear lo largas que pueden llegar a ser las jornadas de trabajo en este país. Nosotros preferimos que los empleados en general trabajen menos horas y además pensamos que eso será positivo para la economía. Ayer y hoy hemos estado muy a gusto aquí en esta zona de las afueras del pueblo de Lele, pero nos tenemos que ir. Tenemos que preparar todos los trastos y vamos de vuelta a Changsha. Ya veis qué vida tenemos. Durante la cena de ayer también salió el tema de dónde nos vamos a establecer como familia. Si en el pueblo de Lele, en Yichang, que es una ciudad más grande dentro de la misma provincia, o en Changsha, que es la capital de Hunan, donde trabajo yo ahora. En el pueblo de Lele, en Dangyang, es donde más barata está la vivienda. Cuesta más o menos la mitad que en Changsha, y cuanto más barata es la vivienda, menos presión, por supuesto. En las ciudades grandes es más fácil ganar dinero, pero también es verdad que ahora el gobierno está poniendo cada vez más trabas para que los de fuera compremos apartamentos allá, sobre todo en las capitales de provincia, que es donde más control hay contra la especulación. Yo creo que en el pueblo de Lele podríamos tener una vida más fácil, pero la verdad es que tanto a ella como a su madre les parece un poco. Algunos en el último vídeo comentabais, pero si el pueblo de Lele no tiene nada de pueblo, es toda una ciudad. Y sí, si utilizamos los criterios habituales en España tendríais razón, pero para muchos chinos no es así. Ayer, después de la parada para la cena, que fue un menú típico de cantina, cambiamos a Beibei y condujimos directamente hasta Changsha. Lele dio una clase por la noche porque funciona con el horario occidental, el de sus estudiantes, y para cuando deshicimos el equipaje y lo ordenamos todo, ya eran las 3 de la mañana. Volviendo al tema de la presión para trabajar y esforzarse, nosotros creemos que la clave está en la educación. Ahí es donde empieza todo. En el último vídeo os hablamos de la prima de Lele, que acaba de empezar la educación secundaria no obligatoria, y repasamos la rutina tan disciplinada que tiene, sin apenas días libres. Pues bien, esta situación es muy habitual en China y yo diría que para mucha gente es el momento más duro de su vida. Mucho más que cuando entran a la universidad, que suele ser, venga, relax, y yo diría que también bastante más exigente que la incorporación al mercado laboral. Ahora mismo yo creo que la mayor parte de la presión gira en torno a los exámenes para acceder a las universidades. Y ya os hemos contado en otros vídeos que esto es algo que se remonta a los exámenes imperiales. Aquí hay una historia muy larga y prácticamente incuestionada de orden político y social basado en la meritocracia y la igualdad de oportunidades, por las que en principio todo el mundo tiene que tener la posibilidad de competir por los mejores puestos para finalmente dárselos a los más preparados. Ya sabemos que en todo ello también puede haber muchas irregularidades, pero yo creo que el examen de acceso a las universidades, o Gaokao, está muy vigilado por todas partes para que nadie haga trampa y sea lo más justo posible. Esto lo estoy grabando a última hora, el mismo día en que publicamos el vídeo, porque ayer en la clase de oral que tengo con mis estudiantes de español estábamos haciendo unos ejercicios con los pasados y uno de ellos consistía
consistía en que me contasen cuál fue el día más importante de su vida. Pues bien, yo iba uno por uno y vi que todos hablaban del examen de acceso a las universidades y al final pregunté, ¿hay alguien que tenga otra respuesta? Y solo levantó la mano uno, que dijo que el día más importante fue cuando nació, y tanto él como los demás se echaron a reír. Pero claro, hablamos de un país en vías de desarrollo y todavía no hay las suficientes universidades ni los suficientes puestos de trabajo de calidad como a muchos nos gustaría. Si a medida que se desarrolla la economía hay un mayor acceso a puestos de trabajo con unas condiciones de calidad, es posible que esta situación se suavice. Para ello tiene que mejorar lo que los sociólogos llamamos movilidad social, o sea, la posibilidad de que, por ejemplo, habiendo nacido en una familia de trabajadores, puedas acceder a la clase media. Y cuidado con que no ocurra lo contrario, que es lo que está generando malestar en muchos países desarrollados. Ahí está, desde mi punto de vista, una de las claves de por qué los chinos están dispuestos a esforzarse y trabajar tanto, porque creen que tienen muchas posibilidades de mejorar su situación. De hecho, ya hemos visto que las expectativas de la señora Wang Mei no son cualquier cosa. Ella, cuando mira a Beibei, se imagina un futuro a veces demasiado grande para mi gusto. ¿Qué pasa si ella, por lo que sea, no llega a lo que esperaba su abuela? Pues a lo mejor no ocurre nada porque forma parte de una generación de rebeldes, ¿por qué no? Yo creo que mucho depende del modelo que ejerzamos Lele y yo para Beibei. Si ella nos ve todo el día trabajando para que en el futuro tenga una vida más fácil, es posible que ella haga lo mismo con sus hijos y que al final nadie disfrute de esa vida. Esta es una trampa en la que caemos los ciudadanos de muchos países. Ya veremos lo que ocurre en China, porque se supone que lo vamos a tener todo cada vez más fácil. Si a Beibei le acompaña la salud, se supone que verá la construcción de un gran país socialista. A ver si es así y no se tiene que machacar tanto como sus padres. A mí me parece que si Bebe crece sana y aprende idiomas con nosotros es suficiente. No le pido nada más. ¿Seguro que no, Lele? Bueno. Yo espero que pronto pueda terminar de ahorrar lo necesario para poder pedir un préstamo y comprar una vivienda aquí en Changsha, en Yichang, en el pueblo de Lele o donde haga falta. Que yo además voy con atraso, la mayoría de los chinos para cuando llegan a mi edad ya llevan años viviendo en su apartamento. A ver si luego nos podemos relajar un poco y si Baby quiere más, pues oye, ya se lo trabajará ella. Eso sí, como llega a la jubilación, si las cosas siguen como hasta ahora, voy a pegarme unos cuantos años a mis anchas, como muchos mayores de aquí. Voy a estar todo el día bailando en las plazas, cantando a pleno pulmón o jugando a videojuegos, lo que me dé la gana. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o entrarnos con Patreon, donde tenéis más contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!